César Vidal, la ideología de género es el instrumento privilegiado del plan globalista para convertir el planeta en una gran masa de esclavos. Enrique de Diego. Disfruten de la entrevista, que publicaremos en 2 entregas, con César Vidal, una de las mentes más lúcidas, sobre la ideología de género, pero tomen también decisiones y pasen a la acción, porque está en juego nuestra supervivencia como sociedad, como familias y como personas. Se trata, describe y denuncia César Vidal, de uno de los instrumentos privilegiados de las élites globalistas para convertir el planeta en una masa de esclavos, de forma que las sociedades que no se opongan a ese designio estarán formadas por muertos vivientes. ¿Qué es la ideología de género? Es una ideología de carácter totalitario que, por utilizar palabras del Manifiesto de la Contrasexualidad, sostiene que los hombres y las mujeres son construcciones del sistema heterosexual de producción y reproducción que autoriza el sometimiento de las mujeres como fuerza de trabajo sexual y como medio de reproducción. En otras palabras, el sexo con el que nacemos no significa nada. En realidad, somos fruto de un contrato social que determinó en un momento determinado que, por ejemplo, las mujeres dieran a luz. Precisamente porque el sexo no es algo vinculado a la naturaleza sino fruto de un pacto social, podemos e incluso debemos acabar con esa situación, lo que implica liquidar en un sentido literal la identidad sexual con la que nacemos y, por supuesto, la familia. Es fácil ver que incluso movimientos totalitarios como el comunismo soviético o el nacionalsocialismo alemán podían aspirar a cambiar la estructura social o racial del mundo, pero no lo que nos dice de manera irrefutable nuestro ADN. A fin de cuentas, un hombre que se mutila genitalmente, que cuenta con algo parecido a una vagina y que se inyecta hormonas femeninas, cuenta con una estructura genética que sigue gritando que no es una mujer sino solo un hombre mutilado y hormonado. Sin embargo, esto, por horrible que resulta, es solo un aspecto. La ideología de género es uno de los instrumentos privilegiados de un plan globalista, que no hay que confundir con la globalización, cuya finalidad es convertir el planeta en una inmensa masa de esclavos. ¿Quién la pone en marcha y con qué fines? Algunos han querido identificar su origen en los intentos del neomarxismo por seguir sobreviviendo, sustituyendo al proletario de antaño por la mujer y minorías sexuales como los homosexuales. Sería, pues, un programa de una izquierda exhausta. Hay parte de verdad en esa tesis, pero pasa por alto que la derecha ha asumido también en muchos lugares la ideología de género y que los grandes difusores han estado entre bambalinas y no son precisamente rojos enloquecidos. Permítame darle 2 ejemplos. El primero es el de la conocida feminista norteamericana Gloria Steinem, que reconoció en uno de sus libros que la CIA había financiado el órgano feminista misma Magazine. Las razones para la financiación de la CIA habían sido, supuestamente, la posibilidad de incorporar a las mujeres al rebaño global que paga impuestos y también destruir la familia. En ese mismo sentido, se manifestó el cineasta y activista político norteamericano, Aaron Russo. Muy cercano a las posiciones del republicano Ron Paul, Russo sorprendió a propios y extraños cuando en una entrevista contó una conversación que había mantenido con Nick Rockefeller. En un momento determinado de la conversación, Rockefeller preguntó a Russo: Aaron, ¿de qué crees que se trata la liberación femenina? Russo respondió que las mujeres tienen derecho a trabajar, a obtener un pago igual al hombre y a conseguir el derecho al voto. Rockefeller le dijo en ese momento: ¿eres un idiota? Cuando Russo preguntó a Rockefeller por qué era un idiota, este le respondió: déjame que te cuente de qué va todo. Nosotros los Rockefeller lo financiamos todo. Nosotros financiamos la liberación femenina. ¿Y quiénes aparecieron en los periódicos, en los medios? La Fundación Rockefeller. ¿Y, quieres saber por qué? Hay 2 razones principales. Una es que hasta entonces no podíamos hacer que la mitad de la población pagara impuestos, y la segunda es que ahora tenemos a los niños en la escuela a una edad temprana. Podemos adoctrinarlos sobre cómo pensar, lo que acabará destruyendo la familia. Los niños buscan al Estado como a su familia, a la escuela, a los funcionarios, como a su familia y no a los padres que los enseñan. Russo concluía su relato diciendo que hasta entonces había visto el movimiento feminista como algo noble, pero que cuando vio las intenciones que había detrás, de dónde había salido y quiénes los habían creado, vio la maldad que había detrás de lo que consideraba que era una aventura noble. Desde luego, ni Soros ni los Rockefeller encajan en lo que cualquiera identificaría con la izquierda, y los políticos de distintas naciones que han recibido presiones del Departamento de Estado de los Estados Unidos o de organismos financieros internacionales para que incluyan leyes de ideología de género en su derecho interno no eran presionados por la Internacional Socialista. Sería interesante que la gente reflexionara sobre el hecho de que las campañas en pro de la ideología de género jamás surgen en un país, sino que siempre son importadas desde fuera. Basta recordar que en la huelga feminista del pasado día 8 el empeño era internacional. Recientemente se emitió una conferencia suya,
dentro de una gira por países hispanoamericanos, en la que calificaba la ideología de género de camino de muerte? ¿Podría explicar esa expresión? La ideología de género es uno de los instrumentos privilegiados dentro de un plan de dominio mundial que pretende acabar con las culturas nacionales, con la familia y con el cristianismo, ya que son los obstáculos principales en un plan de dominio global. No hace falta ser un genio para darse cuenta de lo que significaría la muerte de esas instancias. A fin de cuentas, aquellas personas que pierdan su identidad nacional y cultural, que vean desaparecer la familia como única instancia que protege a los individuos en los peores momentos de crisis y que no cuenten con la luz del cristianismo, serán poco más que muertos en vida convertidos en ovejas de un rebaño global. Por supuesto, a esto hay que añadir el papel que la liberalización del aborto tiene en la ideología de género. Solo desde los años 70 y solo entre la población negra, el aborto ha costado más del triple de vidas en Estados Unidos que las de los judíos que perecieron durante el Holocausto.